Amy le tenía mucho miedo a Dave Mahon. Ella siempre decía que se le erizaba la piel. 3 de los 5 detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo. Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada los Illuminati. Misterio a la carta. Buenas noches, querido comensal. Bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Hola misteriosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Camila y aquí en Misterio a la Carta vamos a cubrir casos extraños de diferentes partes del mundo. Bueno, ¿por dónde empezamos el día de hoy? Primero les cuento que hace un par de semanas o un poquito más, creo que fue, ya saben que tengo una distorsión con el paso del tiempo, entonces no sé muy bien. Pero bueno, hace unas semanas hice una colaboración con Guillermo y Nelson, los chicos del podcast Donde Vive el Miedo, y estuvo súper. Hablamos sobre el caso de Lisanne Froon y Chris Kremers, las holandesas que desaparecieron en Panamá. Así que les invito a escucharlo y a seguirlos también en Instagram y díganme qué les parece. Ahí mencionamos cosas que yo no dije en el episodio que hice, entonces para que tengan la historia más completa deben escuchar ese capítulo de Donde Vive el Miedo. Y bueno amigos, tenía planeado para esta semana un episodio buenazo de aquí de Ecuador, pero me metí mucho en la historia y ya no pude terminarlo para esta semana, pero prepárense que en el siguiente episodio seguro hablaré sobre eso. Mientras tanto, les voy a contar hoy sobre un misterio que me llamó muchísimo la atención. Lo sugirió Andre Guerrero, ya saben que ella es la genia de los casos extraños porque también nos recomendó los asesinatos de Hinterkaifeck, que tuvo buena recepción, creo que sí les gustó este episodio, entonces hoy decidí que también les voy a contar este. Y vamos a volver al pasado, ya saben que esos son mis casos favoritos, los históricos, no sé por qué, capaz ustedes odien, ya les voy a preguntar en Instagram porque sí me interesa saber. Yo soy fan de los misterios que tienen ya siglos, es como mi mente empieza a ir a 1000 por hora pensando todas las posibilidades y no sé, solamente me parece excelente. Este es un misterio que tiene teorías tanto tangibles como paranormales y amo eso. O sea, ya saben que yo soy un poco escéptica con el tema de lo paranormal. O sea, no creo mucho en esas cosas. Pero tener la opción de que algo medio raro, medio no de este mundo haya sucedido, siempre es súper emocionante para mí. Entonces, no sé, estoy muy emocionada de contarles esta historia. En fin, antes de pasar al plato principal, les invito como siempre a seguir a Misterio en la Carta en Instagram para hacernos amiguis y para que dejen sus sugerencias de casos que les gustaría escuchar en el futuro. Y ya, dejo de alargarme porque ya quiero empezar con esta historia. El plato principal. Es 7 de noviembre de 1872. Una embarcación parte desde Estados Unidos y su destino es Italia. Si piensas que esta es una historia de naufragio, pues estás equivocado. Es algo mucho más extraño y perturbador. Escucha con atención la misteriosa historia del Mary Celeste. Así empezamos este relato, amigos. Es raro y espero que les guste porque a mí me fascinó. Como les dije, voy a hablar sobre un barco. Yo sé que es inusual, pero denle un chance. Porque yo también estaba al principio como que, ¿qué es esto? Pero después me enganché y dije, tengo que hablar de esta cosa en un episodio. Y bueno, les doy un poco de contexto. Este navío, amo la palabra navío, me hace sentir que estoy en Piratas del Caribe.
Amo Piratas del Caribe, es de mis películas favoritas. Les cuento algo medio extraño. Cuando yo era chiquita, o sea, tenía como 13 años, no es que estaba tan chiquita, me obsesioné con Piratas del Caribe ya. Y me acuerdo que todos los días regresaba del colegio y hacía los deberes rapidazo y me ponía a ver Piratas del Caribe. Y un día así me moría de hambre y no había nada que comer, entonces encontré queso y me puse a comer queso. Y no sé qué pasó, que mi mente empezó a asociar como que la felicidad de ver Piratas del Caribe con comer queso. Entonces todos los días me veía Piratas del Caribe y me comía queso mozzarella. Le pedía a mi mamá que me compre esos bloques gigantes de queso mozzarella y me zampaba todito mientras veía la película. Y pasé así como 2 meses como que viendo Piratas del Caribe y tragando queso como cerda. Y luego me empaché. Me empaché por comer tanto queso y ahora no me gusta, no me gusta el queso. O sea, como que como de vez en cuando, así poco, pero veo a la gente cuando está obsesionada con el queso, come el queso solo, yo no puedo. Yo digo, o sea, en verdad, qué asco. No sé por qué me distraje tanto y me fui a contarles esa historia tan inservible, pero bueno, me acordé y decidí contarles, ya nada. En fin, retomando a la historia por la que vinieron a este podcast, la cosa es que este navío fue construido en Nueva Escocia, Canadá, y el 18 de mayo del año 1861 fue estrenado. Se dice que se estrenan los barcos, no sé, pero bueno, fue usado por primera vez. Este era un buque mercante construido con varios tipos de madera. Al principio lo bautizaron con el nombre The Amazon y medía 30 metros de largo y 7 metros de ancho más o menos. Viéndolo en estándares más actuales, en realidad no era un barco muy grande, teniendo en cuenta que el Titanic, por ejemplo, medía 268 metros de largo y el barco más grande en esta época mide 458 metros de largo. O sea, nada que ver ya. Pero bueno, o sea, estoy haciendo esta comparación para que tengan en su mente más o menos una idea del tamaño de este barco y más que todo la función que tenía. O sea, este no era un barco para andar llevando a gentecitas de paseo como los cruceros de hoy en día. O sea, era un barco para transportar cosas y punto. O sea, la tripulación de estos barcos era poca, eran pocas personas. Y ya, continuando con la historia, cuando lo estrenaron las cosas no salieron como tenían planeado porque el barco no salía. O sea, no despegaba. Cacho, no sé cuál es la terminología para referirme a los navíos, lo siento mucho, pero bueno, no salía ya, no salía. Y fue medio un desastre. Además de que en el primer viaje que tuvieron, todo resultó del asco porque al capitán le dio neumonía y se murió. Literal, solo empezó a toser sangre, se empezó a sentir pésimo y se murió. Bye bye. O sea, todo pésimo. Durante los siguientes años el barco siguió funcionando, pero le pasaban full accidentes. O sea, era un barco en verdad que no le estaba yendo bien en la vida. Y bueno, esto fue hasta 1967, que en realidad ya se hizo ñoña. Se chocó ahí contra unas rocas y los dueños no tenían suficiente dinero para arreglarle. Ni siquiera podían sacarle de las rocas, o sea, peor aún arreglarle. Entonces solo le dejaron ahí, botado. Y fue ahí que llegó un hombrecito que se llamaba Alexander McBean. Él tenía dinero, entonces decidió sacar el barco de las rocas, le arregló y le vendió a otro señor. Y ese otro señor le vendió a otro señor que se llamaba Richard W. Hines. Y este último le hizo unos arreglos finales y le cambió de nombre a la embarcación por Mary Celeste. Porque obviamente con el anterior nombre había tenido muy mala suerte el barco, le estaba yendo pésimo. Entonces este señor dijo, no, vamos a empezar desde cero, vamos a cambiarle de nombre, vamos a darle una nueva vida. Pero bueno, yo no sé si es que este barco en verdad venía con mala suerte o qué, pero la cosa es que este señorcito Hines no pagaba sus deudas, algo estaba pasando mal con él y decidieron incautarle el Mary Celeste, entonces obviamente ya se quedó sin barco él también.
Finalmente, este pobre Mary Celeste, que andaba ahí de mano en mano, fue a parar a una empresa de envíos en Nueva York y le pusieron de capitán a un mancito llamado Benjamin Spooner Briggs. Este se dice que era un hombre súper responsable, religioso y que aparte tenía más de 18 años de experiencia navegando, entonces asumo yo que también era un buen profesional. Y bueno, ya todo se preparó. Él estaba listo para hacer su primer viaje en el Mary Celeste y escribió un texto, no sé si es que en alguno de sus diarios o algo así, antes de partir, que decía básicamente que el barco estaba en buen estado y que él tenía la esperanza de que todo iba a salir súper bien. Pero aún así se nota como un poco de, no sé si decir nerviosismo, o más bien se lo notaba un poco cauteloso porque él nunca había navegado este barco antes, era la primera vez que lo iba a hacer, pero bueno, él estaba muy confiado de que todo iba a salir a la perfección. Y ahora nos trasladamos al 7 de noviembre de 1972, el día que el barco zarpó. Zarpó, esa era la palabra que estaba buscando antes. Despegó, dije, qué estúpido. Pero bueno, ya. El viaje que iban a hacer era desde Nueva York hasta Genoa, en Italia. La embarcación estaba cargada con, escuchen esto, 1.700 barriles de alcohol industrial que debían entregar allá en Europa. La tripulación, ¿se dice tripulación si es de un barco también? Ni idea, pero bueno, la tripulación consistía de obviamente el capitán Briggs, su esposa, la señora Sarah Briggs, su hijita Sofía Briggs, que tenía 2 añitos, y 7 personas más que asumo ayudaban a navegar. No sé por qué hablo como si tuviera una mínima idea de barcos, loco. Literal, en mi vida ni siquiera he visto un barco. Mi experiencia más cercana fue cuando nos hacían subir a las lanchas o botes en Galápagos cuando fuimos con la escuela en séptimo de básica. Y era horrendo, era horrendísimo. Una vez se dañó una turbina o yo qué sé qué, y esa huevada se movía como chiste. Literal, llegué al hotel a vomitar, creo, porque me mareé tanto. O sea, qué horrible experiencia. Solo de acordarme me siento mal, les juro. De verdad que odio el mar, lo odio. Este episodio está lleno de experiencias personales, lo siento, pero bueno, ya, o sea, hay que variar un poco esta cuestión. O sea, aquí no nos vamos a limitar. No, mentira, si es que en verdad ya no quieren escuchar más de estas historias de mi vida, pueden decirme con confianza. Y bueno, y ahora sí, sigamos después de esta historia totalmente fuera del lugar que les acabo de contar. Aquí es donde la cosa se empieza a poner carepescado. El 4 de diciembre, o sea, un mes después de que el Mary Celeste partiera hacia Italia, un barco mercante británico llamado De Gratia vio que el Mary Celeste estaba por Azores, un archipiélago cerca de Portugal. La tripulación de este barco británico trató de comunicarse con el Mary Celeste porque vieron que estaba moviéndose medio extraño, como erráticamente. Por eso les empezaron a hacer señales y nada. Ahí fue que el capitán de este barco, el capitán Morehouse, se preocupó full y decidió mandar a algunos de sus hombres a ver qué estaba pasando. Y bueno, llegan los hombres al barco y ¿qué ven? Que está vacío. Literal, no había absolutamente nadie. No había ninguna señal de que haya sucedido algún altercado o algo por el estilo. Y sí había un poco de daño en el barco, pero nada grave, o sea, nada que obligara a todos los navegantes a abandonar la embarcación. Algo también extraño es que toda la mercadería, o sea, los barriles de alcohol estaban casi todos, o sea, estaban intactos, solo 9 estaban vacíos y había comida y agua guardadas para al menos 6 meses de viaje. Algo que se dieron cuenta es que hacía falta uno de los botes salvavidas, un cronómetro, un sextante, que es un instrumento que ayuda a medir el ángulo entre 2 objetos. Ni siquiera voy a intentar explicarles cómo funciona un sextante porque no entendí nada. Pero bueno, no aporta nada en esta historia, así que continuamos. Se dieron cuenta que faltaba un libro de navegación y un registro, una matrícula, no estoy segura qué era, pero bueno, así unos registros ahí.
Y bueno, resulta que a partir de ahí nunca se llegó a saber con certeza qué fue lo que le pasó a la tripulación del Mary Celeste, ni al bote salvavidas que hacía falta, ni al resto de objetos. Nadie tiene ni idea qué pasó con esas personas, ni con nada. En los navíos se solía llevar, de lo que he leído hasta ahora, un registro de ubicación. En este caso, por ejemplo, ponían la hora, la fecha y la ubicación exacta donde se encontraban. El último registro que se tiene del Mary Celeste fue el lunes 25 de noviembre a las 8 de la mañana y se menciona que estaban a casi 10 kilómetros de Santa María, que es una isla sureña del archipiélago de Azores. Estos registros se los hacía cada hora y ya que después de las 8 de la mañana no hay más información, lo que sea que les ocurrió fue ese día después de las 8 de la mañana. Solo imagínense ver a un barco en el pleno mar y se acercan y no hay absolutamente nadie. O sea, ¿cómo pasa eso? O sea, en mi mente les juro que es imposible. O sea, solo imagino así como tormentas y cosas y digo, ¿cómo es que ese barco seguía ahí vivo, sin supervisión? Y estuvo ahí solo flotando por el mar como 10 días. Yo les juro que no entiendo nada. Y si yo no entiendo nada, los pobres que vieron esto, peor. Entonces lo que decidieron hacer fue llevarse el barco con ellos y bueno, se dirigieron hacia Gibraltar. De lo que investigué, esto queda en la costa sur de España, pero es territorio inglés. No sé si es que estoy equivocada en esta información, pero eso leí. Y bueno, la tripulación de Igratia, que se dividió en estos dos barcos para movilizarse, dijeron que fue horrible, traumático, la peor experiencia, porque eran súper pocos en cada barco y les tocaba ir súper lentito para que nada se descontrole. Yo aquí otra vez creyéndome Jack Sparrow. No, pero en verdad no sé qué hubiese pasado si empezaban a ir rápido, pero yo asumo que cosas malas. Ya verán, esto estaba un poco una confusión, así que presten atención. Aparentemente, según las leyes marítimas de esa época, no sé si siga siendo así. Si una persona rescataba un navío, podía recibir una parte del valor que tenga el barco y la mercancía. El valor que se le asignaba al rescatista del barco dependía del riesgo que sufrió para rescatarlo. A esta tripulación se les dio 1.700 euros, que equivalía a un sexto del precio total del barco y el cargamento. Es poco y ya les voy a contar en el postre por qué les dieron tan poco dinero por el rescate del Mary Celeste. Y bueno, finalmente a este barquito lo volvieron a vender y por unos años más siguió asumiendo su rol de buque mercante. El pobre Mary Celeste conoció su fin cuando un nuevo capitán, un nuevo dueño, decidió chocarlo en unas rocas cerca de Haití o en Haití porque quería cometer fraude de seguro. Supongo que quiso hacer parecer como un accidente para que le den el dinero del seguro, pero no sé si es que lo habrá logrado. Ya me dio pereza, la verdad, de investigar esa parte, porque ya a nadie le importa esa parte. Todo el mundo lo que quiere saber es qué les pasó a las personitas desaparecidas. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Así que ahora vamos a ir a hablar de eso, justamente en el postre. El postre. Y bueno, ahora sí vamos con las teorías. La más común es que los tripulantes abandonaron el barco a propósito por alguna razón. Y el problema es que no se sabe exactamente por qué. Pero seguramente fue por alguna cuestión de vida o muerte, porque además el capitán Briggs no era solo capitán del barco, también había invertido dinero en el Mary Celeste. Era inversionista, entonces si dejaba el barco también dejaba su dinero. Y aunque parece huevadas, amigos, el dinero es full importante. No me vengan a decir que no. Entonces uno no solo deja botado full de su dinero ahí, sí porque así. O sea, no, de ley había una razón bastante densa para que se haya largado de ahí. Entonces lo que muchos piensan es que lo que les obligó a huir del barco fueron piratas. Incluso porque no había mucho daño en el barco. Quizás los piratas les asaltaron, les obligaron a bajarse
y quién sabe qué pasó después. Capaz hasta se murieron de inanición o deshidratación en ese bote pésimo. Pero a mí la verdad es que esta teoría me parece medio extraña porque, o sea, el barco cuando lo encontraron estaba intacto, o sea, no se habían llevado, parecía que no se habían llevado nada, no había mucha destrucción, mucho desorden. Y es que piratas se quieren tomar un barco, o sea, primero, ¿por qué le van a dejar botado ahí en el mar 10 días? O sea, no sé, algo como que no me cuadra en esa teoría. O capaz los piratas se metieron, vieron que no había nada que podían robarse y se fueron. No tengo idea, la verdad. Una teoría que tendría más sentido a esta de que fueron piratas randoms que llegaron es que la tripulación del Dei tuvo algo que ver. O sea que los del Dei fueron en realidad los piratas. Quizás vieron una oportunidad, les asaltaron y les mataron a todos y al final se llevaron el barco y el cargamento para recibir ese dinero que les dije que les daban por rescatar barcos. Hicieron una investigación profunda, una que duró 3 meses, pero las autoridades no encontraron evidencia que la apoye. Y la verdad es que yo tampoco creo que eso haya pasado. O sea, imagínense lo que es tomarse un barco y matar a todos, ni que fueran el capitán Barbosa con su tripulación de muertos. O sea, el Mary Celeste hubiese puesto algún tipo de resistencia, hubiese habido desorden, muestras de que hubo un altercado, pero no había nada. O sea, me refiero a que no se iban a dejar botar del barco o matar así porque así. Y en verdad que ese barco no tenía ni medio rastro de pelea, ni sangre, ni violencia. Todo estaba en buen estado, lo cual sería raro si vienen a asaltarte. No digo que es imposible, pero sí me parece medio raro. Pero bueno, la cosa es que aunque investigaron y no pudieron determinar que la tripulación del Dei estuvo involucrada en la desaparición de la gente del Mary Celeste, tampoco pudieron 100% determinar que eran inocentes. Entonces, por esa razón es que les dieron tan poco dinero del rescate del barco. La otra teoría que existe es que en realidad los piratas fueron los mismos tripulantes. Se dice que tal vez se tomaron el alcohol que transportaban, se descontrolaron y quisieron adueñarse o quién sabe qué del barco. Incluso tenían a 2 sospechosos, los hermanos Volkert y Boye Lorenzen. ¿Y saben por qué les tenían de sospechosos a ellos? Porque ni una sola de sus cosas se encontraron en el barco. O sea, las cosas del resto de tripulación estaban ahí intactas, pero las de ellos no. Salieron a desmentir esta teoría después, diciendo que en realidad las pertenencias de esos 2 señores se habían perdido en un naufragio en el que estuvieron ese mismo año. Pero yo digo, no creo que no hayan llevado nada. No es como que, ay, perdí mis mierdas en el naufragio, ahora esta vez no voy a llevar nada. What the fuck? Aunque sea una maletita con 2 trapos llevas, o sea, no sé. Pero bueno, otra cosa rara es que dicen que se tomaron el alcohol. O sea, eso no era trago, era alcohol industrial. Si te tomas eso, te haces caca en los órganos, locos, te puedes quedar ciego. O sea, yo en verdad no creo que se hayan tomado eso. Y luego hay como si nada, saltemos del barco, ¿qué onda? No, bien rara esa teoría, está pésima, descartada, bye bye, siguiente. Siguiente teoría. La gentecita abandonó el barco porque el capitán hizo una cagada. O sea, bueno, no hizo una cagada, solo hizo, bueno, sí hizo una cagada en realidad. Esta teoría está bien horrible de explicarles, pero ya, pondrán atención. Cuando la tripulación del Dei encontró el Mary Celeste, lo primero que hicieron fue ver si el barco era navegable, obviamente. Entonces introdujeron una varilla para determinar cuánta agua se había acumulado en la sentina, que es el área inferior del barco donde se acumula agua de posibles filtraciones que tenga la embarcación. Para medir el agua en esta cavidad del barco se usa una herramienta que estaba diseñada justo para eso, una varilla, como les dije. Pero extrañamente en este barco no encontraron la varilla, sino un pedazo de metal con un poco de cuerda atada ahí en la puntita y aparentemente con eso medían. Y ya, pues estos pobres también dijeron, bueno, ya usemos esto. Y con eso midieron el nivel del agua para ver si es que en realidad era navegable. ¿Por qué les cuento todo esto? Se preguntarán. Bueno, lo que llama la atención de esta situación no es particularmente la herramienta, sino dónde la encontraron. Estaba en la cubierta del barco y no en el lugar donde debía estar. Este mini detalle hizo que algunos expertos tengan la teoría de que la persona que midió el agua vio que algo estaba mal y dejaron botando el instrumento ahí al apuro
y decidieron evacuar el barco por algún tema relacionado al nivel del agua que se estaba filtrando en el barco. Cuando los hombres del Deigrati sondearon el nivel del agua del barco, dijeron que el barco tenía más o menos 1 metro de agua y también se había filtrado en las cubiertas del barco. Resulta que esta sí era una gran cantidad de agua que se había filtrado, sin embargo, no era lo suficiente para causar pánico. Lo que pudo pasar es que hubo un cambio de clima drástico y eso hizo que se afecten las bombas y quizás el sondeo del agua mostró un nivel de agua más alto de que en realidad había. Y además de esto, leí que posiblemente estaban fuera de curso, o sea, se habían perdido. No sé si perdido, pero estaban definitivamente en una ruta errónea. Entonces, capaz todos estos elementos combinados de que estaban un poco perdidos y aparte pensando que se estaban yendo a hundir, el capitán dijo, bye bye, nos vamos de aquí este momento. Y por eso dije que capaz el capitán la cagó, porque quizás fue por culpa de él que se fueron fuera de curso y aparte se apresuró a decir que se estaban hundiendo y se fueron en el bote y ahí quién sabe cómo se murieron, 1000 maneras porque eso era cero seguro, sin comida, sin agua, como les dije antes, quién sabe. A mí la verdad es que esta teoría me parece que tiene muchísimo sentido. No veo fallas en su lógica, porque así haya sido un capitán que tenía 18 años de experiencia o más. O sea, todo el mundo puede cometer errores y sabiendo que le tenía a la hijita y a la esposa ahí con él, capaz le dio un pedo mental, se paniqueó y dijo, nos vamos. Así que yo creo que esta es una teoría bastante sólida. La siguiente teoría dice que tal vez les agarró un maremoto. Se dice que en esa zona de Azores es medio común los sismos y justo en la época que encontraron al Mary Celeste, un mes después, para ser exacta, se reportó un sismo de 8.5 grados por esos lugares. O sea, medio fuertecito ha estado eso. La teoría dice que tal vez hubo un sismo que no se reportó, lo que causó que el Mary Celeste se sacuda y capaz por eso se rompieron los 9 barriles de alcohol que había en el barco. Se dieron cuenta que esto pasó y que tenían el contenido de 9 barriles de alcohol regado por todo lado. Y eso sí que era una amenaza bien peligrosa, porque primero, de lo que leí, los vapores del alcohol son tóxicos y aparte cualquier mini chispa que pasaba, esa cosa se reventaba. Entonces, capaz por eso también decidieron evacuar. Y obviamente ya saben, si es que ya evacúan en el botecito, es muchísimo más fácil solamente como que desaparecer en ese botezucho en el medio del mar. Y eso es mi mayor miedo en la vida. Imagínense quedarse estancado en el medio del mar en un botezucho sin agua. No, simplemente no. Desde mi punto de vista, esta teoría me parece también súper lógica, porque aparte explicaría por qué faltaba el contenido de esos barriles. Tiene sentido, obviamente, evacuar antes de que eso explote. Pero esta teoría también tiene sus desacreditaciones por ahí. Resulta que los barriles de alcohol que estaban vacíos, justo esos estaban hechos de una madera diferente al resto. Creo que, no sé, una menos buena, menos eficiente. Y quizás por eso, durante el camino, el alcohol se fue filtrando poco a poco. Y lo más probable es que nadie ni siquiera se hubiese dado cuenta. Lo que nos ayudaría a determinar, creo, un poco más fácilmente si es que esta teoría podría ser real, es saber en qué estado estaban los barriles. Si estaban rotos, obviamente sabemos que quizás fue por un movimiento brusco del barco. Pero si estaban intactos, quizás fue así, quizás solo se filtró poco a poco el alcohol y no tuvo nada que ver con un accidente, ni con un maremoto, ni con nada que ver con eso. Y bueno, aparte de los barriles, como les dije, todo estaba ordenado. Nada estaba un caos. Y si es que hay un maremoto, no creo que hay. Solo los barriles se dañaron y el resto de cosas todos están intactos. No. Aparte, si es que alguien me dice como que tenemos que evacuar porque esta cosa va a explotar,
No es que voy a ir ordenada y tranquilamente a evacuar. No, me descontrolo, muevo las cosas, golpeo, destruyo. O sea, no literalmente, pero o sea, obviamente va a haber un poco de conmoción y las cosas se van a desordenar, van a haber, no sé, situaciones caídas, regadas, pero no había, todo estaba intacto en ese barco, como si hubiesen ido tranquilamente evacuados, pero bueno, quizás el capitán era súper bravo y dijo, se calman y hacen lo que yo digo. ¿Quién sabe? También es una posibilidad. Les dejo ahí para que piensen qué es lo que creen. Finalmente, llegamos a la teoría que dice que obviamente algo paranormal les hizo desaparecer. Capaz les secuestraron los aliens o tal vez el Kraken se les comió. Quizás el barco estaba poseído porque, eso no les conté, pero el hijo del constructor del barco había dicho que desde el primer día ese barco había estado poseído por el demonio. Entonces, quién sabe, capaz estaba poseído el barco. Cuando leí eso, solo me imaginé a ese personaje de Bob Esponja, el holandés volante, ¿se acuerdan? Poseyendo el barco así. No, no es. ¡Wow! 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 Yo soy el holandés volante. ¡Eso es, Calamardo! Este buque pertenece al Barón Rojo. Ay, amigos, ya estoy hablando pura estupidez, pero es que ya estoy bien cansada, perdonaránme. Y bueno, finalmente otra teoría que pudo haber ocurrido es que se transportaron a otra dimensión. Justo como lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. O sea, yo iba a hacer un episodio sobre eso al principio cuando recién empecé Misterio de la Carta, pero luego me olvidé, no sé qué pasó. Y es tan interesante, cuando yo investigaba justo hablaban muchísimo de esto. O sea, aparte de los aliens, hablaban mucho también de que quizás el Triángulo de las Bermudas es un portal que te transporta a otras dimensiones y por eso tantos barcos y aviones han desaparecido en esa zona. Yo la verdad es que no creo que eso haya pasado en este caso, porque por el simple hecho de que el bote no estaba. Entonces, obviamente, yo creo que algo les obligó a irse en ese bote, o sea, algo les obligó a evacuar. No sé si fue el alcohol regado, no sé si fue el agua filtrada, no sé si fue que vieron a un crack.